El poder increíble del cerebro por Bruce Bliblen. He aquí 7 hechos importantes, algunos hallados en recientes investigaciones que pueden ayudarnos a utilizar el cerebro con mayor eficiencia. No hay tal cansancio cerebral. A menudo se habla de la fatiga mental o del cansancio cerebral en la creencia de que el esfuerzo mental concentrado y prolongado produce cansancio del propio cerebro. Pero los hombres de ciencia estiman que ese estado no puede existir. El cerebro no es como los músculos. Su función no son de carácter muscular, sino electroquímico. Cuando parece estar cansado el cerebro después de algunas horas de trabajo mental, casi con seguridad la fatiga está localizada en otras partes del organismo, los ojos o los músculos del cuello y la espalda. El cerebro mismo puede seguir trabajando casi indefinidamente. Una joven emprendió un experimento que consistía en multiplicar mentalmente una serie de 2 números de 4 dígitos uno tras otro, tan rápidamente como fuese posible. Prosiguió estas operaciones por 12 horas. Durante ese periodo, su eficiencia disminuyó solo ligeramente a juzgar por el grado de rapidez y precisión de los resultados. Al cabo de las 12 horas suspendió la labor solamente debido a la fatiga corporal y al hambre. Lo que parece fatiga mental frecuentemente no es más que aburrimiento. Al leer un libro difícil, por ejemplo, surge el conflicto entre el deseo de continuar y el impulso de interrumpir la lectura. Edgar Schick, psicólogo de la Universidad de Washington, dice: a menudo lo que se siente no es fatiga, sino falta de atención e incapacidad para desentenderse de pensamientos que distraen. 2. La capacidad cerebral es casi inagotable. La parte del cerebro que interviene en el pensamiento, en la memoria y en todas las actividades conscientes está formada principalmente por 10 o 12 millones de células diminutas. Cada una de estas tiene un juego de finísimas prolongaciones por medio de las cuales puede pasar un mensaje electroquímico de una célula a otra. El pensamiento y la memoria están relacionadas con el paso de estas corrientes eléctricas. El hombre más sabio que jamás haya existido nunca ha llegado a acercarse ni siquiera a la utilización total de la plena capacidad de su maravilloso almacén mental. Es muy posible que las personas en general no empleen más que el 10 al 15% de su capacidad cerebral. 3. El cociente mental IQ probablemente tiene menos importancia de lo que uno cree. Muchos hombres tenemos un injustificado sentimiento de inferioridad respecto a nuestro cociente mental, IQ.
que representa la inteligencia natural de una persona y se obtiene comparándola con la del individuo promedio. Es muy probable que en esa prueba obtengamos una calificación muy inferior a la merecida. Ello puede ser el resultado de un estado pasajero de mala salud o de trastornos emocionales. Así pues, si en alguna ocasión ha visto el lector su cifra IQ en alguna prueba, puede estar razonablemente seguro de que tal IQ es por lo menos S. ¿Cuáles son los rasgos anatómicos del hombre muy inteligente? Contra lo que comúnmente se cree, no se requiere un cráneo extraordinariamente grande, sino más bien un gran número de complicadas circunvoluciones de la corteza cerebral o parte superior y más superficial del cerebro. Las personas sumamente inteligentes tienen también una buena circulación sanguínea. Las personas sumamente inteligentes tienen también una buena circulación sanguínea que lleva al cerebro oxígeno, glucosa y algunas otras sustancias químicas importantes. Las personas sumamente inteligentes tienen también una buena circulación sanguínea que lleva al cerebro oxígeno, glucosa y algunas otras sustancias químicas importantes. Es posible que una persona con alguna actitud muy especial, genio matemático, musical, por ejemplo, pueda tener haces excepcionalmente gruesos de fibras nerviosas en algún sitio determinado del cerebro. Tales características físicas, no obstante, son mucho menos importantes de la manera como uno aprovecha el cerebro. El número de células cerebrales en una persona de inteligencia media ya es lo suficientemente grande para que tal individuo, si las utiliza plenamente, pueda sobrepasar con mucho las hazañas de memoria del mayor genio que jamás haya existido. Una persona de mediana inteligencia, una persona de mediana inteligencia que industriosamente acumula conocimientos y habilidades año tras año, logra mucho más que una persona de gran inteligencia que no estudia. Los trabajos de la notable psicóloga de la Universidad de Charles, doctora Carolina Cornelius, indican que algunos de los hombres más importantes de la historia no tenían más que actitudes intelectuales ordinarias. Entre ellos, por ejemplo, están destacados estadistas como Cromwell, John Adams, Lincoln, genios militares como Drake, Napoleón, Nelson, escritores como Warwick, Dave Rice y Emerson. Todos esos hombres, a decir verdad, tenían una inteligencia superior al promedio de los individuos estudiados, pero figuraban muy por debajo de los más brillantes. Lo que poseían en alto grado era carácter y capacidad para trabajar con afán hasta alcanzar lo que se habían propuesto. La edad no impide aprender. Una de las ideas falsas más extendidas es la de que con la edad le sucede algo al cerebro que dificulta los intentos de estudiar. Esto solo es cierto en proporciones tan pequeñas que para la mayoría de los hombres carece de importancia práctica. El aprendizaje está asociado con la capacidad de crear nuevos círculos resonantes en el cerebro.
El aprendizaje está asociado con la capacidad de crear nuevos ciclos resonantes en el cerebro. Y mientras se conserve esa facultad, puede uno seguir adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades incluso a los 90 años. Y el aprendizaje está asociado con la capacidad de crear nuevos circuitos resonantes en el cerebro. Y mientras se conserve esa facultad, puede uno seguir adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades incluso a los 90 años. Verdad es que todos los viejos sufren de deterioro de las facultades físicas y que algunos experimentan una disminución de sus facultades mentales. La opinión médica actual más autorizada es la de que en ambos casos lo que se ocurre es que se presentan varios accidentes menores en diferentes partes de nuestro maravilloso y complicado mecanismo fisiológico. ¿Acaso ninguno de ellos sea serio, pero en sí mismo? Pero el efecto total puede ser grave. Vamos a leer esto de nuevo. Verdad es que todos los viejos sufren de deterioro de las facultades físicas y que algunos experimentan una disminución de las facultades mentales. La opinión médica actual más actualizada es la de que en ambos casos lo que ocurre es que se presentan varios accidentes menores en diversas partes de nuestro maravilloso y complicado mecanismo fisiológico. ¿Acaso ninguno de ellos sea serio en sí mismo? Pero el efecto total puede ser grave. La decadencia del cerebro en las personas de edad está vinculada a la defectuosa circulación de la sangre y de las presiones sustancias que transportan, especialmente el oxígeno y la glucosa. La decadencia del cerebro en personas de edad está vinculada a la defectuosa circulación de la sangre y a las preciosas sustancias que transportan, especialmente el oxígeno y la glucosa. Probablemente a esto se debe que los ancianos recuerden sucesos de su juventud más vívidamente que los del pasado reciente. Los recuerdos juveniles quedaron registrados cuando la circulación sanguínea era mejor. La decadencia mental grave solo la sufren algunos ancianos. Todos tenemos noticias de hombres y mujeres que se mantenían mentalmente despiertos durante el noveno y último décimo decenio de la vida. El hecho de que existan demuestra que las facultades mentales deficientes no acompañan inevitablemente el paso de los años, sino que son el resultado del proceso patológico. La ciencia no ha hallado ninguna razón por la cual el promedio de las personas no pueda continuar estudiando con una eficiencia, por lo menos el 85 a 90% durante todo el séptimo decenio de su vida y aún después. La ciencia no ha hallado ninguna razón por la cual el promedio de las personas no pueda continuar aprendiendo con una eficiencia, por lo menos del 85 al 90% durante todo el séptimo decenio de su vida y aún después. Sería estupendo que las personas jubiladas comenzaran a adquirir nuevas habilidades o aprender nuevas materias por el falso concepto de que son demasiado viejas para aprender. Millones de personas de edad se apartan de estimulantes aventuras intelectuales. 5. Las facultades mentales aumentan con la práctica. Con el sistema muscular, el cerebro tiende a atrofiarse con la falta de ejercicio y a mejorar con este, como lo demuestra el hecho de que si en los primeros años de la vida se destruye el nervio óptico, las células cerebrales de la zona visual correspondiente al cerebro permanecen sin desarrollarse. Conforme el cerebro madura, las fibras nerviosas van quedando rodeadas de una sustancia grasosa llamada mielina y no funcionan adecuadamente hasta que ha ocurrido esto. A niños recién nacidos les falta la mayor parte de su mielina
razón por la cual apenas podemos recordar lo que nos sucede antes de los 2 o 3 años de edad. Muchos fisiólogos creen que el ejercicio intenso de cualquier parte del cerebro estimula el mayor desarrollo de la esencial mielina. Todo lo que se haga con el cerebro sirve para ejercitarlo, aunque evidentemente hay más ejercicio cuando se hace algo difícil que cuando se hace una cosa fácil. Cuanto más se razona, más fácil es proseguir nuevos razonamientos. La capacidad de aprender de memoria también mejora con la práctica. Robert Woodward, profesor emérito de la Universidad de Columbia, considera que el tiempo requerido para aprender de memoria cualquier cosa puede con la práctica reproducirse hasta 2/3. Todo aspecto de la personalidad queda almacenado en el cerebro, incluso la fuerza de voluntad que tenía que desarrollar con la práctica. Cada vez que se ejerce la voluntad para aplicarse a la terminación de una tarea desagradable o tediosa, se facilita un poco más lo que se necesita hacer la próxima vez. La subconsciencia es un almacén maravilloso. La parte más maravillosa de la mente es sin duda el subconsciente, que se encuentra por debajo de la memoria inmediatamente evocable y que es miles de veces mayor que esta. Aún no sabemos mucho acerca de la mente subconsciente, pero rápidamente estamos aprendiendo y algún día podremos saber cómo aprovechar sus grandes poderes. La mente subconsciente contiene muchos millones de experiencias pasadas que, por lo que toca a la mente consciente, se han perdido para siempre. Por medio de diversos expedientes sabemos ahora cómo recobrar los recuerdos perdidos. Un método empleado por los psiquiatras es la asociación libre, y si un enfermo deja que su mente consciente divague a su antojo, puede hallar pistas de cosas olvidadas que, seguidas hábilmente por el médico, descubrirán redes enteras de ideas perdidas y de terrores olvidados. Hay algunas drogas que también pueden ayudar a ese proceso. El hipnotismo igualmente puede ser de enorme valor para explorar el subconsciente de un enfermo. Muchos psicólogos creen que podemos hacer más uso de nuestra mente subconsciente. Innumerables personas han encontrado que pueden comunicarse provechosamente con el subconsciente. Algunas pueden darse la orden de despertar a una hora determinada de la mañana. En ocasiones incluso es posible mejorar el ánimo para el día siguiente si al acostarse se dice uno, y lo cree realmente, que estará de mejor humor a la mañana siguiente. El cerebro primitivo y el nuevo pueden mantenerse en armonía. Ese es el siguiente título. El cerebro primitivo y el nuevo pueden mantenerse en armonía. Puede describirse el cerebro con simplificación excesiva como formado por 3 partes: el superior, la media y la inferior. Vamos a leer de nuevo. El cerebro primitivo y el nuevo pueden mantenerse en armonía. El cerebro primitivo y el nuevo pueden mantenerse en armonía. Puede describirse el cerebro con o simplemente excesivo, como formado por 3 partes: el superior, la media y la inferior. En la sección inferior se ejecutan las funciones automáticas del cerebro, por ejemplo, mantener el funcionamiento del corazón y de los pulmones. El cerebro medio participa en esas operaciones, pero también sirve como puente para pasar mensajes al cerebro superior por la. Esta parte superior del cerebro es la característica que por sí solo distingue más definitivamente al hombre de los animales. Del cerebro superior, llamado neoencéfalo, no tenía nada los primeros organismos vivientes en la Tierra, o solo tenían un esbozo. Con la evolución, la proporción fue aumentando progresivamente y por eso se llama cerebro nuevo a la parte superior. Inclusive
Ciertos primates como el chimpancé y el gorila tienen a lo sumo un tercio del cerebro superior propio del ser humano. Mientras hemos estado desarrollando el cerebro nuevo, hemos retenido naturalmente todas las características del primitivo. Cuando se estimula eléctricamente determinadas zonas dentro del cráneo, la persona muerde y araña como un animal. En cierta medida, el cerebro primitivo representa el egoísmo sin freno, mientras que el nuevo es asiento de conceptos abstractos y complejos como el honor, el esprit de corps y la belleza. La madurez representa el triunfo del cerebro nuevo sobre el individuo. Una emoción profunda en el cerebro primitivo puede romper los circuitos del cerebro superior que representa la razón y la previsión. El hombre que comete un asesinato en un acceso de ira sabe en su cerebro superior que probablemente van a capturarlo y castigarlo, pero no puede en esas consecuencias pero no piensa en esas consecuencias hasta que su impulso pasional sea atenuado. Por supuesto, no debemos tratar de vivir solamente con el intelecto ni rechazar las demandas legítimas e importantes de las emociones. Con sumergir en el inconsciente un impulso emocional legítimo no puede lograrse sino que éste se encone, pero debemos tratar de mantener el debido equilibrio entre el cerebro primitivo y el nuevo, recordando que cuando cualquiera de las dos predomina demasiado, no puede el ser humano continuar su destino.